mañana estamos ya en ampliación de noticias con Patricia y Ricardo, que está en camino. Patricia, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días con todos. Naturalmente, pues vamos a arrancar con el tema de lo que ocurrió el día de ayer, lo bueno, lo malo y lo feo, de un muy importante acontecimiento político que le ha permitido al gobierno pues un respiro, porque le ha dado un voto de confianza a su flamante gabinete, y que sin duda ha sido una larga sesión, aleccionante en muchos sentidos, y al mismo tiempo creo que, en fin, el señor Cateriano puede estar más que satisfecho de la actitud que ha tenido el Congreso, no obstante que, por supuesto, el debate ha sido intenso. Estamos con tres congresistas para evaluar justamente lo bueno, lo malo y lo feo de lo de ayer. Estamos con el congresista Juan Carlos Seguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, miembro de la bancada PPC-APP, del congresista Javier Velázquez Quesquén, ex-premier, integrante de la bancada de Concertación Parlamentaria, y el congresista José Gutiérrez, vocero de la bancada de Gana Perú. Los tres han tenido una actuación brillantísima el día de ayer, así que por eso también estamos con actores principales en consecuencia. Vamos a escuchar a don Juan Carlos Seguren. Bienvenido, congresista. Bueno, malo y feo. Bueno, malo y feo. Sí ha habido de las tres cosas, efectivamente. Lo bueno es que ha sido una jornada democrática, institucionalmente hablando, positiva desde ese punto de vista. Se han mantenido las formas, salvo algunos pequeños episodios que pasan a ser marginales. Ha sido positivo. Además nunca perderse, pues se trata de un escenario, no diré circense, pero sí donde hay espectáculo. Tiene que haber espectáculo. Hay adrenalina, hay adrenalina. En segundo lugar, la actitud del premier, concertadora, ha podido controlarse adecuadamente a lo largo del debate, ha centrado algunos objetivos importantes como metas concretas, el ejecutar el 90% del presupuesto de inversiones, esperemos que lo puedan lograr, y algunos ejes importantes en lucha contra la delincuencia, crimen organizado, corrupción, destrabar inversiones, y ha planteado dentro lo que ya consideramos lo feo, como una necesidad la delegación de facultades. Lo normal para delegar facultades es al inicio de un gobierno, porque el nuevo gobierno tiene derecho a darse el marco jurídico que le permite implementar sus políticas de gobierno, a través de las cuales ha ganado. Pero de salida, en el último año prácticamente, no vemos que sea necesario ni conveniente, porque de alguna manera se estaría atando de manos al gobierno entrante, con un marco jurídico que no necesariamente responde a las necesidades del próximo gobierno. Y de otro lado, el tema del liderazgo queda aún pendiente por verse. Todos los índices económicos están en caída. La inversión pública, la inversión privada, la balanza comercial, déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos en caída, y se requiere un golpe de timón importante, que no requiere nuevas normas y nuevas leyes, sino requiere de gestión, convicción y liderazgo. Ejemplo, tenemos 35.000 millones para ejecutar en obras de infraestructura para este año, solo se ha ejecutado el 11% al primer trimestre. Segundo, entre el 2012, principalmente el 2013 y el 2014, tenemos 15.000 millones dados a través de proinversión en alianzas público-privadas. La inmensa mayoría no se ha ejecutado, aún está trabada, y el reto debía ser destrabar estos 15.000 millones y que se comiencen a ejecutar. Tenemos 25.000 millones a través de 20 proyectos de inversión minera con estudio de impacto ambiental aprobado y que solo falta la licencia de construcción. Entonces, ahí hay que acelerar para movilizar esa masa importante. Entonces, si sumamos 15.000 más 25.000, estamos hablando de 40.000 millones, más 10.000 de inversión pública, 50.000 millones de dólares. Entonces, el gobierno se debe concentrar en hacer eso que está en el papel, en los contratos, en las concesiones, hacer que pase a generar empleo y dinamizar la economía. Y para nada de eso se requieren nuevas normas, nuevas leyes, porque olvidémonos ya del papel y pongámonos a generar acción concreta, acción política decidida con liderazgo y convicción. Si usted tuviera que comparar la presentación y exposición de este primer ministro en relación con los 6 anteriores, diría que en realidad hemos entrado en una arena distinta. Yo creo que Cateriano tiene más
peso político, más solvencia política, más experiencia política, y esa podría ser la diferencia que le permita romper la tragedia de este gobierno. En el gobierno de Toledo, los gabinetes tenían un tiempo de vida promedio de 16 meses. En el gobierno de García, el tiempo promedio de un gabinete fue de un año, es decir, 12 meses, y en lo que va de este gobierno, el tiempo promedio de un gabinete es de 6 meses. Y esto genera inestabilidad, genera dificultades en la continuación necesaria e indispensable para desarrollar políticas de gobierno. Entonces, con 15 meses por delante, sería muy importante que Cateriano pueda consolidarse y liderar el gobierno. Acá hay dos temas y con eso termino, don Raúl. El presidente Ollanta le encanta el tema social, dejémoslos en su beca 18, dejémoslos en ese campo, pero empoderemos a Cateriano en liderar y conducir el gobierno. Pero eso que después vamos a discutir en realidad, que es esta situación que no sé si es imaginación de la oposición o en fin, esa situación de decir, oiga, el presidente ocúltese ahora que aparezca el primer ministro, situación que también, si hubiera ocurrido en la administración del PPC, que no ha tenido todavía la posibilidad, pero parece que con usted de repente sí, y en el caso del APRA, imagínense que se dijera, no, que Javier Velázquez que brille más que Alan García. Cuidado, ¿para qué nos metemos en Honduras? No, Javier Velázquez a ver. Bueno, yo creo que el aspecto positivo es la respuesta categórica y firme y democrática que ha dado el Parlamento Nacional, así como tuvimos la convicción de censurar a la primera ministra por los hechos que fundamentaron esta facultad constitucional que tuvo el Parlamento. Era necesario que el Congreso también, en el caso del voto de confianza a este nuevo gabinete, tenía que tener una posición así categórica y muy clara. Y eso por el ambiente que el propio primer ministro se encargó de construir previo a su presentación. Un proceso de diálogo franco, cordial. En el caso de la reunión que tuvo con nosotros fue muy fructífera. Diré también que de la presentación del día de ayer va en esa línea. Él planteó un esquema que creo que lo va a desarrollar el tiempo que va a estar como primer ministro. Habló de equilibrio político, que significaba una voluntad de construir un sistema, de construir un ambiente democrático en que, sin que la oposición pueda abdicar o renunciar a sus legítimas atribuciones que tiene de hacer control político y fiscalización, no apartarnos del diálogo para temas nacionales, como por ejemplo el tema de Tía María, en el que estamos muy claros de que si un proceso de inversión cumple todo el ciclo económico, cumple la ley, y un reducido grupo de personas que por temas ideológicos impiden esta inversión, yo creo que lo que hay que exhortar es al gobierno, oiga, agote la mayor posibilidad de diálogo, pero si este no se da, creo que el principio de autoridad es la herramienta que el sistema democrático permite para que se pueda promover estas inversiones. Me parece que el aspecto negativo es que no habló nada de la DINI, Segundo, es que tampoco afirmó categóricamente que se iba a preocupar para evitar que la presidencia del Consejo de Ministros dejara de ser una caricatura, o por lo menos tuviera dos personas el rol que la Constitución le confía a una sola, que es él. Pero aún así, también creo que el tema de las facultades delegadas, era imprecisas, abstractas, ilimitadas. Estaba planteando facultades delegadas en materia de reforma económica, en materia de reforma de la educación, en materia de reforma de salud, en materia de seguridad ciudadana, la lucha contra el narcotráfico, de tal manera que la posición nuestra fue la siguiente: oiga, nosotros le estamos dando la confianza porque creemos que el esquema que usted ha planteado de diálogo permanente y de objetivos muy claros, por lo menos a nosotros nos genera la expectativa de que lo va a llevar adelante. Pero ¿cómo puede haber como correspondencia una desconfianza? O sea,
al Parlamento que le das la confianza le dice, todo lo voy a hacer por decretos legislativos. Entonces, prácticamente un listado compendioso que en los 15 meses que en el mejor de los casos usted no lo iba a poder cumplir. Y creo que hay un aspecto positivo en el que ayer, ya muy optimistas el gobierno, fíjense, en el gobierno de Alan García la anemia estaba en 56.5%, nosotros la redujimos 15 puntos a 41. Lamentablemente en estos 4 años la anemia ha recrudecido 5 puntos, ha subido a 46, y la exministra Trivelli le echa la culpa a los gobiernos regionales en la cadena de distribución del producto de los multimicronutrientes, y también a las madres que en vez de darle con sólido le dan con productos líquidos, y el nuevo ministro alude a que el proveedor no abasteció el año 2012-2013 y que este 2014 recién comienzan a distribuir este micronutriente que es fundamental para evitar la anemia de los niños entre 0 y 3 años. Si hay algo que el gobierno va a dejar como un baldón es que hay casi 100.000 niños de 1,5 millones que debieron ser atendidos que están con anemia. De tal manera que... Tenemos que hacer una pausa, congresista. 8:20. Con los congresistas. A ver, congresista José Gutiérrez. Después continuamos en la ronda. Muchas gracias. Bienvenido. Doctor, buenos días a todos. Creo que ha sido una tarea muy encomiable para la democracia peruana y han contribuido todos. Aún los que no han votado a favor, aún quienes han mantenido una discrepancia sólida de principio a fin, ¿no? Y hay un buen parte número de la de democracia, ¿no es cierto? Sin duda, creo que es una votación reiterada, constante, permanente, desde el inicio de la gestión hasta el día de hoy. O sea que eso hay que ponerlo por un lado. Pero dura la tarea que se viene para adelante, porque lo que ha hecho el Premier es desarrollar la política general del gobierno y hacer un recuento de todo lo que se ha hecho, porque es necesario ubicar el contexto sobre el cual se desenvuelve el Perú, sobre todo en escenarios como la política social, la política económica, que son muy sustantivas en el perfil de desarrollo que tiene el país, y por eso es que para nosotros ha sido importante indicar justamente como medidas que se tienen que hacer en adelante es las facultades legislativas que está solicitando el Ejecutivo. En momentos difíciles de crisis internacional es necesario tener una mirada muy seria, responsable respecto al país. Y algunos tratadistas, algunos que conocen sobre política de Estado, incluyendo el señor Cateriano, han planteado inicialmente la necesidad de trabajar bajo el parámetro de los decretos de urgencia y que ciertamente cobijaría ese espacio en momentos donde quisiéramos que haya repuntes económicos sustantivos y notorios en la economía peruana. Pero sin duda alguna hay un espacio muy importante y que muchos gobiernos democráticamente lo han planteado, es la solicitud de facultades legislativas en materia económica y facultades legislativas también en materia, digamos, de consolidar las reformas iniciadas por este gobierno en el tema de salud, en el tema de educación, reformas que sin duda son imprescindibles, ponerse ya, digamos, al servicio de la población, y necesitamos consolidar ese fin. Y no muy menos el tema de la seguridad ciudadana, que en su momento el Congreso de la República denegó esas facultades solicitadas por el Ejecutivo y que ciertamente quedaron ahí. Yo no quiero recargar, digamos, sobre la responsabilidad del Parlamento el no haberse abocado, digamos, al tratar los temas de seguridad ciudadana y emitirse a la legislación, sino más bien, por otro lado, reconocer que han habido esfuerzos de parte del Ejecutivo en esta lucha, digamos,
para hacer que la criminalidad se reduzca en el país, por un lado, y por otro lado, intensificar la tarea y el trabajo con relación al tema, digamos, de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, que es la línea de acción que ha iniciado este gobierno y que ahora apunta a consolidarla, ¿no? Claro. Patricia. No, hay una suerte como de temor aparentemente en el gobierno de tener un Congreso adverso a partir de agosto, donde las posibilidades de un cierre del Congreso o de todo esto que se estuvo anunciando ya quedan absolutamente zanjadas porque la Constitución no lo permite. No hay en este pedido de facultades una suerte como de intentar gobernar sin el Congreso por temor a que el Congreso le trabe medidas urgentes al Ejecutivo en este último año de gobierno. ¿Cuál es segura? Es probable que esa sea una de las razones, pero creo que es una lectura equivocada en todo caso que haría el gobierno. El problema del Perú hoy es un problema de confianza, es un problema de credibilidad. Los índices de confianza empresarial, por ejemplo, para invertir están ya en el límite, pasando a un escenario negativo. Un Congreso presidido por la oposición, dirigido por la oposición, generaría más bien el nivel de confianza, de tranquilidad para una transferencia democrática, para generar el control político, para que desde el Ejecutivo no se utilice políticamente, electoralmente, por ejemplo, programas sociales, que se genere una adecuada neutralidad desde el Ejecutivo en el proceso electoral. Y en tanto y en cuanto el Congreso de la República genere esa estabilidad, ese equilibrio, creo que le haría muy bien al país en el último año. Creo que sería muy acertado y no debería temer el Ejecutivo. Sin embargo, si nos atenemos a lo que ha pasado en las últimas semanas, el Congreso ha actuado de manera responsable a pesar de más de una puya del Ejecutivo o del Partido Nacionalista. El caso de los pasajes a uno de los fujimoristas, que considero debe ser sancionado, cobró, por ejemplo, una importancia y un interés de ataque político que parecía absolutamente desproporcionado en un momento tan delicado. ¿Cómo no saber si el gobierno de pronto va a insistir en esta provocación o el Congreso ponerse terco y no aprobar cosas en medio de estas discusiones políticas? La investidura era un punto de inflexión para que el país pudiera medir el nivel de comportamiento de la oposición. Nosotros también consideramos que esta arremetida de sobredimensionar el tema de Oropesa al margen de la gravedad, el tema de vincularlo directamente al partido aprista, podía haber llevado a que cambiemos de una posición, pero la situación delicada que vive el país y el sentido de responsabilidad que debía tener la oposición, que había echado abajo a una primera ministra, era, en este caso, otorgar la confianza. Inclusive el día de ayer hubo un acto de provocación de la bancada nacionalista, porque yo no creo que ellos no hayan leído el reglamento, pero el querer afirmar, como dijo Gastañudí y Ana Jara, de que la confianza al gabinete tenía implícito las facultades delegadas, cuando ellos conocen que el reglamento, que las facultades delegadas se solicitan a través de un proyecto de ley aprobado el Consejo de Ministros, va a comisión, se establece la materia, se precisan los plazos, y generaron todo un ambiente de sazón. Son actos de provocación, pero y yo diré, por ejemplo, con respecto a las facultades delegadas, no necesitan más legislación. Aquí lo que pasa es hacer una mejor gestión. Si el gobierno ha fracasado en la desaceleración de la economía, es básicamente por gestión. Por ejemplo, si no se lleva adelante Tía María, en estos 4 años se habrá dejado de invertir 14.000 millones de dólares, sumando Conga, sumando Tía María y otros proyectos más. En el tema, por ejemplo, también de la anemia, el ministro le echa la culpa a los proveedores, que los proveedores no han cumplido, y por eso 2 años no han dado el multimicronutriente, y por eso la anemia ha recrudecido 5 puntos. Ahora, ¿cuál es el otro tema? Perdón, el tercer tema, el tema de las regiones. Las regiones, como bien lo ha dicho, como lo ha dicho Juan Carlos, vienen ejecutando el 12%. El gobierno debió prever desde el año pasado que entraban nuevos presidentes regionales, nuevos alcaldes, y acompañados de los recursos que les correspondía, tenían que ir por lo menos el auxilio con capacidades humanas que permitan facilitar la ejecución presupuestal a niveles que siempre se ha tenido. Entonces, creo que más que dar un conjunto de normas o sobre legislar, yo creo que fundamentalmente el problema que vive el país en materia económica es un tema de gestión.
Mira, en todo caso no se necesitan más leyes, porque cuando el ministro de Economía o el Ejecutivo han planteado un paquete de reformas que ya se adoptaron además, no había oposición en el Congreso. La semana pasada había una discusión de un proyecto de ley del Ejecutivo. Todos estamos de acuerdo en aprobar, por ejemplo, habilitar 4.000 millones de soles para que puedan ser del presupuesto pasado para que puedan ingresar a la economía. Solamente le pedíamos que por favor se dejara que esos recursos no sean utilizados para la adquisición de bienes superfluos. Por ejemplo, para comprar autos Lexus, para comprar cosas innecesarias. No quisieron hacerlo, poner una norma que estableciera austeridad que ellos mismos le van a ejecutar. ¿Qué han hecho? Como no alcanzaron los votos para la segunda vuelta, y sacaron un decreto de urgencia. Entonces, me parece que no tiene los objetivos claros, como sí hemos visto, por ejemplo, que el actual primer ministro, él le ha planteado 3 objetivos muy claros al país. Yo voy a trabajar en destrabar inversiones. Segundo, voy a apuntalar más la reforma de la educación y la salud. Y tercero, vamos a trabajar el tema de inseguridad ciudadana. Precisamente el haber fijado las metas y sobre todo, digamos, en un lapso intermedio, más o menos pronto, eso no es necesario tener una legislación en realidad que permita actuar un poco más rápido, porque de hecho, y no porque tenga mala voluntad el Congreso, pero en el Congreso se acumulan una serie de temas y no se ven, y no se y se atascan finalmente, y en la urgencia en la que estamos, que todos reconocen, pues se precisa de todas maneras una normativa que quizá no podía aprobarse ahora, pero supongo que el compromiso es que no obstante, no bien el primer ministro presente algunas enmiendas o propuestas. Nosotros le hemos dicho que la confianza que le hemos dado al gabinete va acompañada de que tenga la seguridad que vamos a apoyar proyectos muy puntuales que vayan camino a agilizar, a gestionar bien los recursos públicos, a abrir espacios más claros para la inversión privada. ¿Cómo no vamos a apoyar eso? Pero tampoco podemos apoyar un listado en todos los sectores van a modificarse ROF, un listado de una solicitud que es impreciso, que es gaseoso. Y repito, me parece que el gran déficit que ha tenido este gobierno fundamentalmente es en gestión. Hasta ahora tienen un dictamen en la Comisión de Presupuesto que no lo impulsan para tratar de hacer más ágil, por ejemplo, el tema de las expropiaciones. Cuando todos sabemos que en una expropiación no está en cuestión la facultad que tiene el Estado de expropiar un inmueble, sino la discusión del justiprecio. Y ese trámite es un trámite que fácilmente se puede acortar, pero es un tema de voluntad política que ojalá que el primer ministro pueda liderar estas cosas, ¿no? Congresista Gutiérrez, un tema muy específico que ha planteado pues el primer ministro y que seguramente es el quizá más complicado en relación con poder lograr que las regiones actúen y adquieran más dinamismo y que todo esto se haga desde el gobierno central en buena medida. Allí, junto con todo lo que se ha dicho, en fin, ya del cambio de denominación de presidente a gobernador, y que también ha resentido, en general lo delicado es pues que las regiones en realidad también tengan un gesto, o los nuevos presidentes o gobernadores tengan una perspectiva también de cooperación con el gobierno. ¿Qué cosas se piensa hacer allí específicamente? Bueno, como antecedente histórico, el primer trimestre en cualquier gobierno y en cualquier año siempre ha sido un primer trimestre muy difícil en términos de inversión pública. Pero hay algo alentador que al finalizar el primer trimestre y en el mes de abril ha habido un repunte en torno a las inversiones públicas. El MEF ha diseñado una tarea muy especial con relación a trasladar y descentralizar sus oficinas a lo largo y ancho del país, de tal manera que Conectamef hoy día existe en todos los departamentos y brinda el soporte técnico que se necesita para que el nivel, digamos, de ejecución y el nivel de calidad de gasto sea una constante. Hoy día se es mucho más prudente en el traslado de recursos para la determinación y la consecución de las obras que están previamente programadas, de tal manera que para nosotros ha sido imprescindible que el MEF pueda trasladar sus acciones y sus participaciones de trabajo a lo largo y ancho del país, y eso se ha dado. No obstante ello, hay que reconocer que hay espacios muy importantes. La ley autoritativa que establece el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, además de ser expreso, fija los lineamientos básicos sobre la cual hay que trabajar. Y ahí no hay ningún resquemor en la presentación del Premier
para sustentar la solicitud de delegación de facultades, sobre todo porque se ha hecho una identificación que en el destrave de las inversiones existe pues un marco normativo deficiente que ciertamente engloba, digamos, un sinnúmero de obstáculos para que el sector privado y o el sector público puedan dinamizar esas acciones hoy en día. De tal manera que estos planteamientos de solicitud de facultades para el destrave de las inversiones se hacen sumamente necesarias. ¿Será materia de un debate? En efecto, será materia de un debate y en ella se desnudarán justamente esas deficiencias del marco normativo que hoy existen. Y lo mismo se hará en los demás temas que ha planteado el Premier, pero no podemos adelantar de ninguna manera una apreciación que resultaría ser gaseoso y ocioso en torno a, digamos decir, no liminarmente, porque si ni siquiera nos han explicado cuáles son esos planteamientos, menos podemos descalificarlos. Con esto una pregunta fuera de la presentación y del tema que planteaba Raúl. A propósito del caso Oscar López Meneses, que ha pasado a un segundo, tercer plano, cuarto plano. Se ha conocido que efectuó en el año 2013, cuando usted era presidente de la Comisión de Presupuesto, llamadas a su comisión, 12 llamadas. ¿Usted tenía conocimiento de esas llamadas? No. ¿Usted conversó con él? ¿Con quién conversaba? Eso ¿Por qué llamaba insistente? Eso no es así. Bueno, está el reporte de llamadas. Llamó el reporte de llamadas es a la Comisión de Economía en el 2013 y en el 2012 a la Comisión de Presupuesto cuando la señora Marisol Espinosa era la presidenta. Yo dudo que haya tenido algún nivel de comunicación con la presidenta de la comisión. ¿Con quién se comunicaba? Probablemente con los trabajadores del despacho de la presidencia de la Comisión de Presupuestos. Pero, repito, eso yo aclaré ayer, en ningún momento, o sea, yo he sido parte de la comisión, o sea, eso es lo más perverso, o sea, se está tratando de insinuar que yo cuando era presidente de la Comisión de Presupuesto habría ingresado alguna manera. Eso nunca existió, eso no es. A la Comisión de Economía sí, que es distinto a la Comisión de Presupuesto. Bueno, señores congresistas, muchísimas gracias. A ustedes. Hemos ingresado a una etapa de primavera, vamos a ver cuánto dura. A ver, hay quienes dicen que como el invierno va a durar hasta julio. Pero hay que cuidarlo. Mira, eso sí sería algo que no es correcto. O sea, por ahora te doy y llega julio. Cuando tú no puedes disolver, entonces ahí sí saco ya la verdad. ¿Usted quiere disolver? No. Este momento hay que cuidarlo. Depende de todos. Nadie ha dicho eso, pero el gobierno se ha comportado como si ese fuera el temor. Así es, como si buscaran eso, porque yo escucho a los voceros del nacionalismo. La opinión pública creo que está en ese entendido, de que esto tiene que extenderse hasta que se vaya este gobierno. Así es. Y hay que exhortar al presidente de la República que no torpedee este buen ánimo que se está pretendiendo. Y también a los opositores. Y también a los congresistas. El buen ánimo tiene que ser general, porque si yo me caliento y usted no se calienta, entonces no. Y que se sancionen las cosas en su real dimensión, no nos podemos ahogar en pañales y pasajes. O sea, es un año muy complicado. Felicitaciones de todas maneras a ustedes y por supuesto al Congreso. Ha sido una noche muy importante. Gracias. Un día muy importante. yo decía que estaba hasta medio aburrido. 8:35 de la mañana, vamos a hacer una pausa.